Entonces, para mí es un placer pues tener con nosotros a Antonio Salazar de el programa de difusión física y Feynman. Antonio nos hablará sobre el inherente puente entre la física matemática y la matemática pura. Eh, por diversas razones es un honor que con nosotros esté Antonio. Luego podemos hablar hacia el final de la charla de Antonio sobre ello, pero te cedemos totalmente el espacio. Perfecto. Muchísimas gracias por esperarme. Una disculpa gigante, la dilatación temporal siempre me come y les pido una disculpa gigante. Pero les agradezco mucho su persona por esta oportunidad que me están dando. Así que muchas gracias y les voy a dar muchas ideas. Lo primero que me gustaría decir, bueno, antes de entrar ahí, me gustaría decirles que una de las cosas más interesantes de la física matemática y que a su vez se recoge de muchas ideas interesantes, recientemente he estado leyendo varios papers sobre la topología y su relación con la física. De hecho, a los topólogos y a los matemáticos lo que les gusta más es adentrarse, estar en un mundo inmerso entre la topología y la geometría diferencial. Y estas dos cosas son muy interesantes para los matemáticos, pero también resulta algo interesante para la física. Así que la plática tiene que ver en un amplio espectro sobre la realidad que estamos viendo, sobre la física y también sobre la matemática. Entonces, estas cosas para mí representan cosas, más bien representan muchas cosas al mismo tiempo y esto me genera mucha felicidad contarles. En específico porque admiro muchísimo al gran matemático Dubán y a su persona también de ustedes. Así que bueno, lo que les quiero comentar en un principio sobre la física, pues tiene que ver con un puente un inherente puente entre la física matemática y la matemática pura. Dado que tengo un tiempo relativamente breve, pero al mismo tiempo es más interesante porque así voy a ser más conciso con mis ideas y no voy a aventarme a ir a más cosas, a más campos. Así que esto es algo muy interesante. Eh, y bueno, voy a comenzar hablándoles sobre eh, el interesante puente que hay. Entonces, tenemos dos cuestiones. Una es la física matemática, que a su vez distribuye a la física teórica, y a su vez la física teórica distribuye a la física experimental. Entonces, pero primero les quiero decir algo que se llama la hipótesis de la estructura. Y pues esta engloba a las dos, a la física teórica y a la física matemática. Partimos de una observación y posteriormente una ley matemática. Lo que a mí me interesa contarles es que, por ejemplo, en la física teórica tenemos ramas como la mecánica analítica, la newtoniana y una general. Entonces también tenemos una matemática avanzada en la física, como las geometrías analíticas, los cálculos y las ecuaciones diferenciales ordinarias, y también las ecuaciones diferenciales parciales para la termodinámica. Posteriormente, en la física matemática, podríamos definirlo como un campo del saber que es una interfaz entre la física y la matemática. Entonces, de esta manera, recogemos ideas sobre el desarrollo matemático que lleva a la física para que tenga una aplicación en la física y también en la matemática. Por ejemplo, he estado leyendo también sobre la, la teoría, no, mecánica teórica cuántica, eh, tórica, perdón, mecánica tórica cuántica, y tiene mucho que ver con una nueva concepción de la geometría algebraica. Y esto fue un trabajo realizado por físicos. Entonces, hemos estado viendo que en estas cosas se aplica mucho la física matemática, o bueno, comienza a tener sentido. Y otro ejemplo también es la computación cuántica, eh, creada por Feynman, pero utilizada mucho por matemáticos en la actualidad. Entonces, bueno, de alguna manera podemos coincidir que los desarrollos van unidos.
la geometría analítica de la manera matemática nos da a la física newtoniana en el sentido del sistema inercial. Y, por ejemplo, el cálculo es bien sabido que fue inventado por Leibniz y por Newton de manera consistente, ¿no? O sea, fueron creados de alguna manera por cada pensamiento. Leibniz lo hacía de una forma más geométrica, y bueno, retoma varias cosas, como por ejemplo el análisis situs de Euclides, y hay muchos puentes entre también Pitágoras, etcétera. Y posteriormente, pues Poincaré llega a completar estas cosas. Pero en el caso de Newton, también lo hacía por un sentido físico. Entonces podemos decir muchas cosas sobre la física y la matemática. Pero, por ejemplo, está el cálculo integral, las ecuaciones diferenciales y, como dije hace un rato, las ecuaciones diferenciales parciales. Eh, pero los resultados de la física matemática no pueden ser falseados por la experiencia. Por ejemplo, si tenemos que existen n hipótesis, se tendría una consecuencia G. Y las n hipótesis me da una consecuencia. Y si me da si me da un conjunto de condiciones experimentales n, pero no me dará G, que es una consecuencia. Entonces, eso se descartaría con la teoría y esto no sería sería un resultado matemático que nos daría un formalismo que nos conectaría a un sistema físico. A la física matemática, en pocas palabras, no le importa la fenomenología del experimento físico, y a la física teórica sí le importa, porque está en función de dicho experimento físico, dado que los modelos tienen que encajar con la naturaleza. Pero sustancialmente, como dije hace un rato, la física matemática gobierna a la física teórica. Entonces, dadas las variables, composiciones y tiempos, por ejemplo, en la mecánica clásica, tenemos el postulado del espacio-tiempo, y ahí se viola esta idea. Y, por ejemplo, en la mecánica matricial, bueno, esto lo estoy diciendo porque, por ejemplo, en las ecuaciones de Newton, en la mecánica clásica, se toma el principio de Hamilton. Disculpe. Ok, bueno, voy a continuar. Bueno, el punto es que en mecánica relativista, el segundo postulado es el espacio-tiempo, y ahí se viola esta idea. En la mecánica matricial del tercer postulado se viola el determinismo, porque la mecánica matricial es creada por Heisenberg. Y es una concepción muy interesante porque la otra vez estaba viendo en estos cursos, bueno, en estos mini cursillos, una interesante aplicación, bueno, una interesante matemática sobre la ecuación de Schrödinger. Y es que la ecuación de Schrödinger es muy particular porque evoluciona en el tiempo la función de onda. Y en el caso de Schrödinger, perdón, en el caso de Heisenberg, con la mecánica, o sea, en la mecánica de Schrödinger es la mecánica ondulatoria, y la mecánica de Heisenberg es la mecánica matricial. Esta cuestión es muy interesante por el operador de Heisenberg, que a su vez es como una aniquilación temporal, es una aniquilación del tiempo. Y es muy interesante. También leí que, bueno, más bien he encontrado varias relaciones que los rusos se ocuparon más a entender estas ideas de Heisenberg, más que lo que se entendió en otros lugares de América continental. Pero bueno, voy a continuar diciéndoles sobre esta concepción. Y bueno, en el sentido de Heisenberg, se le dice que es el Gödel de la física porque dio un determinismo, perdón, dio el principio de indeterminación, que prácticamente nos cuenta una generalización de la segunda ley de la termodinámica. Y esto en función con los dos teoremas de Noether, etcétera, llegó a un mexicano que se llama David Bekenstein a generalizar la segunda ley de la termodinámica y crear una ecuación muy, muy interesante que habla sobre la entropía tipo Bekenstein. Pero eso les voy a hablar después, así es que me da tiempo, pero no creo. Pero el punto es que es muy interesante esta visión matemática y física, y cómo se conecta los puentes de interés. Que, como dato curioso, Stephen Hawking intentó refutar a David Bekenstein
No sé si era porque era mexicano, no lo sé, pero lo intentó refutar, y al intentar refutarlo, porque decía que las ecuaciones de la relatividad de Einstein describían un mundo frío, los agujeros negros tenían que ser fríos, no tenían que emitir ningún tipo de radiación, y esta, bueno, más bien, la entropía tipo Bekenstein, pues es de alguna manera un tipo de radiación. Y cuando intenta hacer esto, Hawking demuestra que bueno, nace la famosa ecuación Bekenstein-Hawking, que a su vez, como dato curioso, cuando Hawking murió, bueno, esto me lo dijo el director del Instituto Abdus Salam, me comentó que cuando Hawking, porque era su colega y estaba trabajando en el mismo departamento en Cambridge, y me dijo que cuando murió, bueno, antes de que muriera, él les dijo él quería esa ecuación en su tumba, pero todos pusieron la ecuación de la radiación de Hawking, pero lo que siempre quiso Hawking fue la ecuación al lado del gran mexicano David Bekenstein. Bueno, esto es como un paréntesis larguísimo, pero me resulta que a ustedes les interesaría este tipo de paréntesis. Pero bueno, voy a continuar con esta idea de la física matemática. Matemáticamente nos da una elegancia asombrosa estas ideas, porque por ejemplo en la mecánica clásica, que se vuelve interesante más bien en la mecánica analítica, con los dos teoremas de Nether, nos llevará a la teoría clásica y a la teoría cuántica de campos. Y esto es una idea muy interesante porque se concentra en el modelo estándar de partículas. Matemáticamente nos da una elegancia que describe la realidad, y esto es todo gracias a Galois. Entonces yo siempre que hablo de Galois, hablo también de la física, porque hay un conecte gigante en la teoría de grupos. Y bueno, se puede poner en categoría si es más matemático que físico, hidrodinámico, mecánica celeste, elasticidad, que da teoría de ecuaciones diferenciales parciales con Lagrange, y Euler y Allenbert, ¿no? Siempre se dice que en variable compleja se utilizan las ecuaciones Cauchy-Riemann, pero realmente son Euler-Allenbert. Bueno, eso me lo enseñaron en la UNAM. Y bueno, el punto es que la mecánica estadística, la teoría ergódica, la teoría de probabilidad, que por cierto, esto igual es un dato muy rápido, porque el punto es que Boltzmann trabaja en este punto de la mecánica estadística, y él dice que si tienes un perfume y se te rompe el perfume por cuestiones aleatorias, las moléculas del perfume van a regresar al perfume. Obviamente esto es en un tiempo n, y mucha gente lo tomó de loco y por esto se suicidó. Muchos años después, cuando Einstein estaba revolviendo el té en su casa, se dio cuenta que había moléculas de agua. Bueno, más bien, se dio cuenta de la existencia de las moléculas y las demostró matemáticamente. La cuestión era muy fácil por el principio browniano, que ya existía desde muchos años antes. Pero el punto es que, tristemente, Boltzmann se suicida por cuestiones así efímeras. Y un dato curioso, Boltzmann iba a trabajar con Wittgenstein, pero se suicidó. No sabemos qué ideas hubieran ocurrido si hubiera trabajado con Wittgenstein. Bueno, prácticamente tengo que meterle rapidez a mis ideas, porque si no, no voy a poder terminar. Así que lo que les quiero decir es que admiramos muchísimo a los matemáticos, y viceversa. Yo creo que hay una admiración gigante por la parte de la física y por la parte de las matemáticas. Esto lo dijo Poincaré, que tenemos que agradecerles a los físicos por ideas que ellos ven y que nosotros no vemos, y viceversa, por ideas que nosotros vemos y que ellos no ven. Pero, por ejemplo, en este caso, Hilbert dice que axiomaticemos todo, ¿no? Él axiomatiza la geometría. Y posteriormente, Kolmogorov, pues también, ¿no? Da las condiciones mínimas que deben verificarse para que una función definida sobre un conjunto de sucesos determine consistentemente sus probabilidades, ¿no? Esto fue en el 33. Y resulta interesante cómo, por ejemplo, unos añitos antes, con von Neumann, por ejemplo, que comprendió que un sistema cuántico podría ser considerado como un punto de un llamado espacio de Hilbert, análogo al espacio de fase 6n dimensional. N es el número de partículas, 3 momentos canónicos para una de la mecánica clásica, para con infinidad de dimensiones correspondiente a la infinidad de estados posibles del sistema. O sea, la idea de esto es la posición, el momento, podrían estar entonces representados como operadores lineales particulares operando en estos espacios. Por consiguiente, la física de la mecánica cuántica
era reducida a la matemática de los operadores lineales hermitanianos en los espacios de Hilbert. Y esto es lo que sería el principio de Newman a la física, o sea, solo sería el comienzo. Y ya posteriormente haríamos muchas cosas, como por ejemplo, bueno, más bien Newman haría muchas cosas como las álgebras, y que se conocen como las álgebras de Newman. Y bueno, el punto es espacios de medida no conmutativos a las álgebras de von Neumann, no conmutativas, la mecánica cuántica, la teoría general, la espacial, la relatividad, la geometría riemanniana, todo está conectado. Mucha gente dice que Einstein da la idea de la geodésica, pero no, la idea la da Riemann. Riemann publica dos papers de física. El punto es que yo siempre coincido que la matemática pura es una concepción local, de alguna manera, bueno, más bien una concepción interna, no voy a decir local, una concepción interna, y la física es una concepción externa, porque es la variedad de espacio-tiempo. Entonces, esta conexión es súper gigante, y hay gente que tiene las dos posibilidades de estar tanto la interna como la externa, ¿no? Y se vuelve algo más rico y más general y más interesante, más bonito. Para terminar con esta idea, les quiero decir que lo más interesante es cuantizar, y esto se los digo porque ahorita tenemos un problema gigante que es la cuantización del electrón. Pero cuantizar es un proceso matemático que se realiza para crear un modelo cuántico de un sistema físico a partir de su dinámica clásica. La dinámica clásica la ponemos en sus funciones en operadores y trabajamos con la variable compleja. Entonces, de alguna manera, esta concepción tan extraña de ver el mundo así con los complejos, es un espacio complejo de Hilbert en una dinámica compleja, como ejemplo la cuantización canónica de Dirac. De tener posiciones y momentos tendremos como estados, espacios de Hilbert, y actúa operadores sobre ese espacio y dará estados que a su vez es la información del sistema físico. Esa cuantización se ve, y hay otras cuantizaciones, como por ejemplo la integral de caminos de Feynman, que habla sobre la amplitud de probabilidad, y ahí genera mucha riqueza matemática. Y hay una idea asombrosa y bonita que dice que cuando un electrón se transporta de un punto a otro, recorre todos los caminos posibles. Y esto es increíble, o sea, es algo muy bonito. De hecho, Hawking dice que aquí es donde se da apertura a que la física empiece a evolucionar de su manera tan profunda y tan brillante. Y obviamente también hay otras cosas, ¿no? Hay más, por ejemplo, el principio, la integral de caminos de Feynman está relacionada con el principio de Hamilton, pero tiene mucha matemática detrás. También está la cuantización polimérica, la cuantización de deformación, la cuantización geométrica de Baire, y hay resultados matemáticos de la teoremática, porque esto es con demostración, perdón, teorema, demostración y una cuantización. Y este está motivado por encontrar teorías de la cuántica, o sea, teorías cuánticas de la gravedad, la teoría de la gravedad cuántica. Y esto es algo súper interesante, porque en la mecánica cuántica vemos al tiempo vemos al espacio como operadores, y vemos al tiempo como un parámetro. Lo que nosotros queremos, nuestro sueño, es que todo se convierta en operadores, pero tenemos el parámetro, que es el tiempo. Entonces, ahorita nos falta entender el tiempo. Y una vez entendiendo el tiempo y convirtiéndolo en un parámetro, perdón, y convirtiéndolo en un parámetro, no, perdón, y convirtiéndolo en un operador, convirtiendo todo en operadores, tendremos la teoría, o más bien la cuantización de la gravedad, que es el sueño de todos los físicos. Pero bueno, les digo, por eso este tema del teorema, demostración, etcétera. El punto es que estamos inmersos en estas teorías, y siempre que algo es importante pasa de esa manera. Ahora, para poderles, porque ya se me está consumiendo el tiempo, entonces nada más les voy a decir lo último. La síntesis inductiva de X modelo corresponde con la física teórica, y la síntesis deductiva con la física matemática. O sea, la síntesis inductiva es a la física teórica, y la física deductiva es a la física matemática. Y pues simplemente decirles que les tenía muchas cosas, pero les pido una disculpa por toda esta cuestión. Solamente les quiero dejar con eso, que la física matemática está influenciada por la teoría de grupos, que es base del desarrollo matemático de la simetría, forma puramente a la física teórica. La electrodinámica cuántica funciona gracias a los teoremas de Nether, que es una matemática gigante. Ustedes la conocerán: álgebra moderna, álgebra abstracta, etc. Y bueno, la teoría cuántica de campos, la teoría de grupos, todo esto tiene una aplicación profunda en la mecánica cuántica a la concepción de entender las técnicas de renormalización de la electrodinámica cuántica, que posteriormente se entienden mejor con Feynman. Pero bueno, el fin es ese.
el fin es ese, que todo esto ha nacido por muchas cosas y la física es un espacio de Hilbert. Entonces, hay muchas ideas que quedan ahí en el aire, pero creo que ya no me va a dar tiempo explicárselas porque recuerdo que me dijiste media hora y son las 8:31. No sé si todavía tengo 5 minutos o algo así. Antonio, 10 minutos más. Estamos encantados Ah, con perfecto. tu charla. 10 minutos más, yo creo que es justo. Sí, ya, es que ya lo iba a cerrar, pero luego vi que puse esta diapositiva y dije, no puedo irme. Por un lado vemos a, bueno, estas fotos me encantan, porque, pero les quiero decir algo muy interesante. Yo creo que la matemática pura es literal, la gente es muy pura, o sea, tienen almas muy lindas, muy bonitas. Como decía Sergio, son amores de personas. Porque aquí podríamos ver dos personas que están juntas, que son genios, bueno, más bien dos pares de personas que son genios. Uno es infinitamente gigante, ¿no? Como está Alexander Grothendieck cargando así el Michael Atiyah. Y podríamos decir que los físicos que están de este lado, está Feynman y está Dirac, bueno, están platicando. Podremos decir que están hablando de algo que es interesante. Bueno, más bien que bueno, Feynman está muy entusiasmado. Feynman se entusiasma muchísimo porque consideraba que Dirac era alguien lo admiraba muchísimo. El punto es, al que quiero llegar, es que cuando Richard Feynman conoció cuando Richard Feynman conoció a Paul Dirac, fue en la reunión de Pocono. Y Feynman estaba hablando, había sido invitado a dar un coloquio. Y ahí estaba Feynman hablando sobre la idea suya, de que trataba sobre una incipiente formulación alternativa electrodinámica cuántica. Lo interesante del asunto es que Feynman estaba reformulando la misma teoría que le había dado el premio Nobel a Paul Dirac. Entonces, ustedes pensarán que cuando alguien te está completando tu trabajo deberías de ser amable. No grosero, porque piensas que es competencia. El punto es que Feynman le dijo a Dirac, le preguntaba de manera insistente muchísimas cosas, ¿no? O sea, porque estaba como emocionado, acaba de conocer a Dirac. Y como sabemos, Dirac lo decía porque, bueno, el punto es que Dirac le dice así, como que le empieza a decir un buen de cosas que sabe Feynman, y Dirac lo único que le dice es, yo tengo una ecuación, ¿tú tienes una ecuación? Pero así como ásperamente, ¿no? Y les digo, eso es lo interesante, porque si vemos esta imagen, donde está Grothendieck y Atiyah, hay pura admiración, o sea, Grothendieck está cargando a Atiyah, no hay pelea o recelo, entonces ahí voy con una idea de la pureza, y no estoy diciendo que la física no sea pura, pero creo que hay gente, por ejemplo, en el caso de Dirac, es que el caso de Dirac es algo muy especial, es ser una persona muy áspera, muy grosera. Eh, También tuvo cosas importantes por las cuales fue así, ¿no? Su papá lo obligaba a hablar en francés para desayunar, para comer con él en la mesa. Si no hablaba francés, no podía estar sentado con él. Y su mamá y sus hermanos comían en la sala porque no sabían hablar francés. Entonces él, de alguna manera, está muy frustrado con la vida. Dirac, pero bueno, hizo muchas cosas interesantes. Y aquí les pongo al gran Atilla, porque el motivo de que yo creara mi página, en primera instancia, tuve mucha elocuencia por parte del doctor Fernando Feldamea, que vino a la UNAM a dar un seminario a la Facultad de Ciencias en junio del 2018. Y yo ya había creado bueno, yo ya había entendido muchas ideas de Gödel y publicaba en internet sobre Gödel, sobre los teoremas, sobre el teorema de incompletitud, etcétera, ¿no? Y mi página se hizo gigante, llegó a 20,000 seguidores en ese tiempo de matemáticas y Gödel, y yo dije, bueno, voy a crear algo con la física, ¿no? Entonces dije, bueno, pues, ¿quién es el que haya hecho esto en física? Y dije, Feynman. Total, que esto lo hice el 20 de agosto, 5 días después de mi cumpleaños, y para el 24 de septiembre, que es el día de cumpleaños de mi hermano, pero también Sir Michael Atiyah da una demostración a la hipótesis de Riemann. Y una de las cosas que más me encantó es que empieza citando a Feynman, y empieza con una pregunta que da Feynman sobre la constante de estructura fina, que a su vez es una de las cosas más interesantes que hay en física, porque unifica en el caso de los fotones a la relatividad, en el caso en el caso del electrón a la mecánica cuántica y empieza a unificar, ¿no? Porque es una constante física sin dimensiones. Todas las constantes que las integran son numéricas, tienen una propiedad,
pero cuando se juntan en la constante de estructura fina se anulan todas. Entonces es increíble porque no tiene dimensiones, es adimensional, se puede decir que no existe. Pero al mismo tiempo es la probabilidad de que un electrón emita o absorba un fotón. Es la probabilidad que existamos, ¿no? Y la probabilidad es 1 entre alfa igual a 137. Puede variar entre 1 y 138, dependiendo de los cálculos, pero casi siempre es, bueno, es el inverso de su cuadrado, 137. Y el punto es que Atiyah empieza con esta pregunta, que es profunda, ¿no? Y dice que Feynman empieza a decir una relación entre la constante E con la constante pi, y empieza a hacer muchas ideas matemáticas preciosas, y yo dije, wow, esto fue como el iniciado, ¿no? Dije, acabo de poner a mi página Física y Feynman hace menos de un mes, y el gran Atiyah está diciendo que esto es importante y que recuperemos esto, ¿no? Pero bueno, ya no me voy a salir tanto. Solo les quiero, para ya terminar, que una de las cosas también bonitas de la física también es, por ejemplo, pensar en la encriptación dicotómica, ¿no? La dinámica del campo gravitacional, esta idea de la geometría de la variedad de espacio-tiempo y por otra parte la igualdad de la distribución de materia y energía de la variedad de espacio-tiempo. La relatividad solo se resume a 10 ecuaciones diferenciales parciales acopladas y no lineales en 4 dimensiones. Y esto es algo que me interesa porque les digo, muchos matemáticos han entrado ahí fuertemente, muchísimos. Y eso es algo interesante. La geometría diferencial yo sé que es algo que está naciendo muy fuertemente en Colombia y por eso lo digo. Pero bueno, nada más eso lo que les quería decir, que me da mucha alegría estar aquí. Y otra cosa también, una cosa extra, los diagramas de Feynman están en el lenguaje de la física de partículas a la relatividad. El lenguaje de la física moderna, por ejemplo, las integrales maestras de Feynman, hablando de la física actual, están a punto de crear una nueva física, porque en un diagrama de Feynman las trayectorias de los quarks se simbolizan como la idea que se basa en la cohomología retorcida, la cual indica cuántas integrales maestras cabe. Y esto nos va a dar un lenguaje algebraico de la física, o sea, vamos a tener una nueva física y todo va a estar apoyado en Feynman, en las integrales maestras de Feynman. Y ya hablé demasiado, así que ya me voy a callar para que alguien quisiera decir algo o lo que ustedes quieran. Yo estoy bajo su servicio en esta y en todas las concepciones que ustedes quieran abordar sobre mí. Los dejo con esta última frase que dice, para aquellos que no quieren conocer la matemática, es difícil sentir la profunda belleza de la naturaleza. Si quieres aprender sobre la naturaleza, apreciar el lenguaje en el que habla. Perdón, es necesario aprender el lenguaje en el que habla. Esto lo dijo Feynman y bueno, él dice, desearía que ustedes, señoras y señores que se hallan ahí afuera, conocieran algo de estas matemáticas. No es solo su lógica y su precisión lo que se pierde, también es la poesía. Y bueno, con esto los dejo para que haya Bueno, alguna pregunta o etcétera. Antonio, pues yo creo que al igual que me sucede en este momento, las personas del público estarán maravilladas. O sea, ha sido enciclopédico. De alguna forma has mencionado información, has mencionado joyas relevantes en la historia de la matemática física, actores importantes, Feynman, von Neumann, Dirac, etcétera. Entonces, ver que de alguna forma una persona como tú, un científico como tú, un joven científico como tú, hable de esa forma, pues de alguna manera se nos transmite. Entonces, primero, quiero felicitarte, Alexandra García dice, genial, muy interesante. Cari González dice, wow, creo que es muy importante precisamente generar estos espacios. A mí me parece que, al menos con tu programa de difusión, tú tienes la oportunidad pues, entrevistar a otras personas, ¿sí? Escuchar su punto de vista, pero tenemos en ese momento el presente de tenerte y justamente hacer lo contrario, de pronto poder escucharte, que es algo muy valioso para nosotros. Entonces, Antonio, creo que tenemos mucho que agradecerte. En este momento abro al público el espacio para que generen las preguntas si tienen. Cari González, me imagino que ha de tener muchas preguntas porque es un amante de Solamente la quería decir física.
Bueno, bueno, gracias por eso, por tus excelentes palabras. En este sentido, si pusiéramos la analogía de admiración, para mí tú eres Tony Stark. Eres alguien muy admirado, mi audiencia también te tiene ya muy fuertemente, no solo por los directos que hemos dado, yo sé que ya desde antes va esta admiración. Y nada más decirte que sería muy genial también extrapolar esta a Física y Feynman, ¿no? O a las otras páginas. Y sería genial Por también invitar a supuesto. algunos de que estuvieron aquí dando Sí. cátedras. Cari, ya tienes habilitado el micrófono. Ah, ok, gracias. Bueno, buenos días muchachos. Muchas gracias Antonio. Yo quedé fascinada con todo lo Gracias. que nos enseñaste hoy, ¿cierto? Me informé también de muchas cosas que a veces tal vez uno las lee, pero hombre, hacer ese encaje de ideas de un lado para otro es muy interesante. Y dijiste una frase que me dejó pensando, del por qué. Tú dijiste la física es un espacio de Hilbert. Sí, ¿Por qué dijiste esa complejo. super frase? Bueno, porque es que la física empieza a partir desde ahí. Y si entendemos, obviamente esto suena un poco muy reduccionista, pero como les digo, o sea, con esta concepción de las integrales maestras de Feynman, en algún punto la física va a terminar siendo como un tablero de ajedrez. Y esta es una idea de Feynman completamente. Va a ser tan simple que ya ni siquiera se van a requerir tantos tecnicismos. Entonces, de alguna manera, va a ser tan comprendida de esa forma. Entonces, si vemos de esa manera, la mecánica cuántica describe la realidad. Eh, entonces, por eso es de alguna forma esta idea. De hecho, como Newman lo dice, principios matemáticos de la mecánica cuántica. Y ahí nace la teoría cuántica. O sea, desde ahí empieza toda la teoría cuántica y ya de ahí podemos decir que empieza formalmente una concepción puramente matemática de la mecánica cuántica. Y todo empieza gracias a esta idea de los espacios de Hilbert, esta dinámica compleja, se podría decir. Y pues por eso lo dije, suena muy raro, pero así es. Bueno, esta visión de la física es de esa manera. Por eso puse hace un rato la foto de Hilbert, que lo ponía como rockstar. También agregué cosas de Gödel, pero no me dio tiempo explicarlo. Pero iba a ser ahí un meme sobre Hilbert y Gödel y etcétera. Pero bueno, principalmente es por eso, te digo, es una concepción una visión integral que nace de cómo va a ser el futuro de la física. Se va a empezar a entender de esa manera muy, muy, muy simple, eh, a tal grado que sea como un algoritmo, ¿no? O sea, es algo interesante cómo se va a entrever la física a futuro. Y por eso dije tal vez suena que me aventé demasiado, pero sí, sí es de esa manera. Bueno, eso es Está como se bien. entiende la física por lo menos en la UNAM, no sé en otros lugares, Sí. pero así se entiende. Y gracias, Cari. Un comentario extra. Te admiro muchísimo. Las conferencias a las que pude asistir fue algo increíble, sublime, y es muy interesante cómo se mezcla estas cosas. Y lo que más me encanta es eso, cuando se empieza a mezclar con la... Sí. Recuerdo que hay una idea del espacio de Teichmüller, que es pura matemática, y empiezan a salir constantes físicas, y es como de, wow, es el espacio de Teichmüller-Grothendieck y es matemática puramente, pero también nacen ahí, empiezan a nacer constantes físicas y Sí. es increíble. Antonio, pues a mí Y se me también hace que estás invitada a tienes, Física y Feynman. a mí se me hace, exacto, eso te iba a decir, que tienes una potencial invitada para el programa de difusión de física y Feynman, Cari. Caramba. Seguramente la van a adorar entre tus No, pues es seguidores, un amantes honor, de la es un ciencia. honor. Sí, Muchas no, y gracias. voy a aparecer niño otra vez, voy a estar preguntando un montón de cosas. No, no, pero es muy interesante. Yo he asistido a algunas de tus entrevistas y todo es muy interesante, ¿sabes? Tipo, desde cada pregunta que tal vez tú puedes pensar que es simple, no lo es, porque en el fondo eso es lo que nos ha formado paso a paso, ¿cierto? Lo que nos lleva a lo que somos ahora. Entonces, nada, hombre, pues sería un honor para mí. Muchas gracias y muchas gracias por esta conferencia. Muy, muy interesante, de verdad que sí. Muchas gracias. Y pues sí, ahí nos ponemos de acuerdo. Esto se gana mucho con estos espacios, como por ejemplo poder tener a futuro a Cari González en física y Feynman. Sí, Ahí, ayer que escuché a Julio Delgado, estaba diciendo sobre la importancia sí, hablaba de las redes sociales, en sí, específico hablaba de las redes sociales.
pero no supe cómo entrar y decirle, oye, quiero invitarte a Física y Feynman. Y le Hay mandé que varios buscarla. correos, pero creo Sí, que se les archivaron porque o sea, sí. se ve que no le llegaron. Pero bueno, el punto es que Tiene... hay una escuela asombrosa en Sí. Colombia y los Creo que, admiramos muchísimo desde México, específico creo de que la UNAM. Duan puede hacerte ese puente. Entonces, lo intentaremos, Antonio, lo intentaremos. Eh, seguro él estará abierto también a estar con Física y Finance. Perfecto. Quisiera escuchar, ¿hay otros participantes que tengan, o Cari, si tiene otra pregunta, ¿hay más participantes que tengan interrogantes? A mí me parece, mientras surge, alguien puede alzar la mano, por ejemplo, usar el sistema de la manito de usted. De verdad me parece increíble, Antonio, tener la oportunidad de estar del otro lado, de escucharte, mirar, pues, tener esa oportunidad que nos hables de la visión que tú tienes de la física. Para ti, la física es un espacio libre. Por supuesto que cada uno puede tener su concepción y cada uno puede proponer, ¿cierto? Ciertos estereotipos, paradigmas. Entonces es interesante ver que este tipo de jóvenes está trabajando para la difusión no solo de las matemáticas, sino de la física y de la ciencia de Latinoamérica. Y que seguramente como tú tenemos muchos otros Antonios en Latinoamérica y justamente en estos espacios los queremos escuchar. Entonces, bueno, yo creo que Nicolás Rojas dice, ¿podrías hablar un poco más del problema de cuantización o cuantificación, no sé, del electrón que mencionaste en la charla? Sí, la idea de la cuantización del electrón es el problema, es un problema abierto, o sea que no podría decir mucho. Es un problema gigante, titánico, que actualmente yo diría, igual es algo, bueno, no, es que es verdad. Y es una pregunta muy brillante porque es la pregunta de la física actual. Como les dije hace un rato, la cuantización tiene que ver con métodos matemáticos, pero muy matemáticos, o sea, dar demostración, teorema, más bien teorema, demostración, y posteriormente nos da una cuantización. La manera más fácil es la de Dirac, pero también está la integral de caminos de Feynman. Y en el caso de la cuantización del electrón, es un problema que no tengo ni idea por qué no se ha difundido, no sé por qué muchos físicos no lo hablan, pero es un problema abierto y es colosal, es titánico ese problema, porque nos podría dar incluso, como dije, o sea, estas ideas de la cuantización se utiliza mucho matemática para llegar a la mecánica, perdón, a la teoría cuántica de la gravedad. La cuantización de la gravedad es nuestra parte de aguas, como les dije, esa visión de la mecánica cuántica de ver al tiempo como un parámetro y al espacio como operadores, o sea, estamos en una variedad de espacio-tiempo por esta visión de... también es una visión muy poética, porque espacio y tiempo, o sea, es una variedad de espacio y tiempo, y por sí solas están destinadas a desaparecer. Entonces es algo muy, muy poético al mismo tiempo, pero lo que quiero llegar es eso. Es muy Sí. interesante, pero no tengo ni idea por qué no se ha hablado mucho de esto. No sé si a futuro va a salir nueva física, pero por ahora muy poca gente sabe de eso. Sí. ¿Cómo? Gracias, dice Mm. Nicolás. Bueno, yo creo que aquí somos super fans no solo de la física y las matemáticas, sino de los superhéroes. A mí me encantaría tener aquí Doctor Strange que nos hiciera un bucle del inicio al final de la charla para quedarnos más tiempo contigo, formar un toroide, precisamente que iba en esa variedad espacio-temporal de la que hablas. Y Antonio, estamos muy felices de haberte tenido. Muchas gracias. Eh, Estoy orgulloso de con haber estado Bimate aquí. Latinoamérica siempre bienvenido. Las puertas aquí siempre abiertas. Entonces, voy a parar de Ay, muchas grabar gracias. en este momento.